Qué bendición, qué placer es poder compartir este tiempo de enseñanza con ustedes. Les bendigo, gracias a Dios por este tiempo. Y quien les habla, la pastora y licenciada Miriam Ceja de Lescano, y voy a estar dando esta materia, las 5 verdades fundamentales de el verdadero evangelio. Vamos a comenzar con una oración. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das para meditar tu palabra. Sabemos que tu palabra es especial en nuestras vidas. Sirve para transformarnos, para guiarnos, para hacer lámpara a nuestros pies. En esta materia vamos a hablar de 5 verdades fundamentales del verdadero evangelio. Y es importante que no salgamos de esta base teológica, porque es la base de nuestra fe. Y es importante que nosotros entendamos bien estos puntos, porque eso nos permite a nosotros, en cualquier circunstancia que hablen de nuestra fe, decirle en qué estamos confiando, cuáles son los pilares de nuestra fe. Amén. Por eso es importante esta materia. Y esto tiene un trasfondo, ¿sí? Un trasfondo histórico. Y comienza en el año 1517. Dice la historia que Martín Lutero planta 95 tesis en protesta de los movimientos de la Iglesia Católica Romana, Apostólica Romana, de donde nosotros quizás venimos, ¿no? La Iglesia estaba pervirtiendo el evangelio puro que Jesús había entregado a sus discípulos, y el cual los discípulos estaban transmitiendo a sus iglesias, las iglesias que ellos iban formando. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Por eso es que se produce la reforma. Y esa reforma no implica una nueva doctrina, no implica un nuevo evangelio, sino implica reenfatizar aquello que Jesús había predicado, porque la iglesia se había pervertido y había comenzado a desviarse de los pilares de la fe. Las 5 verdades se desarrollaron en respuesta a esta corrupción de la Iglesia Católica. A las escrituras les añade la tradición sagrada, las nuevas revelaciones, las enseñanzas del hombre, y según ellos la salvación es por medio de una mezcla de la gracia y los esfuerzos del hombre. Y nosotros no podemos decir tal cosa. No podemos creer que nuestra salvación nosotros intervenimos con nuestro esfuerzo humano. Nosotros sabemos por las escrituras que nosotros no hacemos nada para ganar nuestra salvación. Entonces la iglesia verdadera debe mantenerse firme, sin ninguna disculpa frente a las verdades de la fe, y oponerse a los errores doctrinales que muchas sectas hablan. Nos quieren meter
pensamientos equivocados, espíritus de error, a los cuales nosotros tenemos que decirle no. Amén. Entonces, es positivo saber cuáles son las 5 enseñanzas fundamentales y cuáles son solo las escrituras, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, solo a Dios la gloria. Esa es la base de nuestra fe. La Biblia, la palabra de Dios que nos ha sido dada, nos trae al medio de nuestra salvación por gracia, por medio de la fe. Pero llegamos al mismo centro de nuestra fe. ¿Y quién es? La persona de Jesucristo. Y finalmente recordamos que todo lo que hagamos lo hacemos solamente para dar gloria a Dios. Esto es el pensamiento que resume estas 5 verdades fundamentales de nuestra fe. El fin principal del hombre es glorificar a Dios, gozar de Él para siempre. Son teológicas, históricas o prácticas. Si intentamos meterla en una sola de estas categorías, perdemos mucho. Los mayores beneficios y bendiciones nos llegan cuando nosotros visualizamos el contexto histórico, cuando vemos cómo se resumen los temas centrales de la teología. Realmente esto es apasionante, hermanos, porque a veces nosotros no sabemos defender nuestra fe. A veces creemos que sabemos, pero no tenemos en claro cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Vamos a ir a la primera declaración de fe. Solo escriture, dice. ¿Qué quiere decir? Es una frase en latín que significa solamente escritura. La iglesia ha sido bendecida por muchas declaraciones claras de la fe que resume lo que dice la Biblia. El credo de los apóstoles, las 5 solas, la confesión de fe de Westminster, para nombrar algunas cuantas. Sin embargo, no merece la pena tenerlas solamente como viejos documentos. Más bien debemos aplicarlos en nuestra fe, en nuestra práctica. Las 5 verdades por encima de todo fue un retorno a la Biblia. Porque, claro, por eso es que se dice que hubo allí un cambio en la iglesia. La iglesia católica viene de la verdadera iglesia, pero se había corrompido. Había comenzado a cambiar la doctrina. Entonces nosotros tenemos que volver a las escrituras, volver a la Biblia. Es la regla de autoridad para los cristianos, para nuestra vida cristiana. Amén. En este primer punto nosotros podemos ver históricamente las iglesias no permitían, la Iglesia Católica Apostólica Romana no permitía
leer las escrituras. El privilegio de leer las escrituras era simplemente del sacerdote, del que estaba a cargo de los cultos, de las reuniones, de los servicios. Hoy en día nosotros vemos que hay muchas personas que no quieren reconocer la autoridad de la Biblia, la autenticidad, la exactitud de la Biblia. Algunos creen más en las profecías que en lo que dice la Biblia. Y cuando nosotros creemos más en lo que dicen las profecías, en lo que dice este apóstol, en lo que dice este otro, porque Dios lo usa grandemente, entonces nosotros estamos desvirtuando la autoridad de la Biblia, la palabra de Dios. Algunos son guiados por las tradiciones, ¿sí? Y le dan más importancia a las creencias, a las tradiciones que a la Biblia. Parece como que la Biblia ha quedado obsoleta. Y la verdad que la Biblia tiene que ser nuestra norma de conducta. Nosotros nunca debemos de olvidar que allí está la voluntad de Dios, que allí está el sentir de Dios. No debemos olvidar que es la voluntad traída por medio de Jesucristo. Al final la Biblia a nivel práctico es ignorada, es rechazada por algunas personas, no la honran. Siempre están desafiando los escritos de la Biblia, los pasajes de la Biblia. Desde los tiempos muy antiguos, la confianza en la palabra de Dios ha sido impugnada. El archienemigo de Dios les mintió a nuestros padres sobre comer el árbol, diciendo, no moriréis. Acuérdense de la historia, acuérdense del Génesis, allí cuando Adán y Eva, Satanás le incitaba a Eva y le decía, ustedes no van a morir si comen de este árbol, cuando Dios le había dicho lo opuesto. Ya desde ese principio nosotros vemos que parece que vale más la palabra de otro que la misma palabra de Dios. La palabra de Dios decía que no debían comer de ese fruto, mas ellos prefirieron hacerle caso a Satanás. Ha habido intentos constantes a lo largo de los siglos para erosionar nuestra confianza fundamental en la Biblia. Cada generación de cristianos enfrentará nuevos desafíos con respecto a la Biblia, pero nosotros debemos saber que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es el fundamento de nuestra fe. Si no tuviéramos la Biblia, no sabríamos cuál es la voluntad de Dios. Gracias que Jesús vino a este mundo. Gracias que Dios escogió a hombres, a hombres que escribieran su voluntad para que nosotros la hiciéramos correr. Y quiero decirle que a veces ni la tenemos en cuenta, la tenemos allí en la mesita de luz como si fuera una reliquia, o la ponemos allí como en el Salmo 91 para que nos proteja la casa. Y creemos que eso es lo más importante. Lo más importante es que
Aprendamos a leerla, aprendamos a ponerla en práctica. El fundamento fuerte al examinar de dónde proviene la Biblia, lo que contiene y por qué nos fue dado, nos ayuda a comprender por qué solo las Escrituras es tan fundamental. El contenido de la Biblia vino de nuestro Dios. El apóstol Pablo dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Allí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 13, inspirada por Dios. Es una sola palabra griega, theopneustos, que quiere decir respirada por Dios. Por lo tanto, la escritura son respiradas por Dios. La escritura, si es inspirada por Dios, no debemos tomar aquello que nos conviene y otras cosas no. Por eso, cuando hablamos de sola escritura, quiere decir que la escritura no solamente tiene que ser leída, sino que la escritura tiene que ser puesta en práctica. Porque si no pones en práctica la escritura, vas a seguir siendo la misma persona antes de Jesucristo, aquella persona que hacía su propia voluntad. La palabra del Señor dice que nosotros hemos sido comprados con sangre preciosa y que no nos pertenecemos, somos de Él. En la vida y en la muerte somos de Él. Por tanto, nosotros tenemos que dejar que la palabra nos hable, que las palabras de Dios nos redarguya, que la palabra de Dios nos corrija. Sí, pero me está hablando algo que me incomoda, algo que no quiero hacer. Me gustaba la vieja vida, me gustaba hacer ciertas cosas. Quiero decirles sí. A veces viene el diablo tentándonos y nos dice, pero antes era mejor que ahora. Pero nosotros sabemos que ahora tenemos vida eterna. Amén. Porque nueva, porque nunca la profecía fue triada por voluntad humana. Fue traída, quiero decir, por una voluntad humana. ¿Sí? La Biblia fue escrita durante más de 1500 años por más de 40 autores. Y estos autores procedían de diferentes orígenes y de 3 continentes diferentes: Asia, África, Europa. La Biblia contiene 66 libros separados, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Podemos sacar algo que no nos guste del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Pues no, si queremos ser hijos de Dios. La Biblia tiene que tomar autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestra conducta. La Biblia empieza con la creación, nos cuenta la caída del hombre en el pecado, el advenimiento del Mesías. Jesús luego nos da una sinopsis de la vida de Jesús, su nacimiento virginal, su ministerio, su muerte, su resurrección, y termina con la profecía de su retorno, el juicio final. La confesión de fe de Westminster
afirma el juez supremo por el cual debe decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Así dice la Confesión de Fe de Westminster. Lo que principalmente enseña la Escritura es lo que el hombre ha de creer con respecto a Dios, los deberes que Dios impone al hombre. Dice que el pueblo peca porque no conoce las Escrituras. Antes, cuando estábamos en la Iglesia Católica, nos decían: no comiences a leer la Escritura porque no la vas a entender, porque eso es dado para los sacerdotes y ellos transmiten en sus misas, en sus reuniones, lo que significa las Escrituras. Pero ya no estamos en esa época, ya no estamos en esas sectas, ya no estamos bajo ese dominio donde nos prohíben estudiar la palabra. Hoy más que nunca usted tiene que tomar la palabra y examinarla, tiene que amarla. Cada día que comienza tiene que leer la palabra del Señor. La expresión solo escritura no significa que no tengamos credos, que no tengamos confesiones, que no tengamos declaraciones. Más bien estos documentos son útiles para clarificar la teología. Las grandes mentes teológicas de cada generación los han discutido a la luz de las Escrituras para asegurar que están de acuerdo con la enseñanza bíblica. Así que la verdadera cuestión no es cómo se pretende debatir con frecuencia entre la palabra de Dios y los credos de los hombres, sino la fe que nosotros tenemos. Es decir, lo que dicen los credos, lo que dicen las confesiones, son buenas cuando nos inclinan a buscar la palabra de Dios. ¿Sabe qué? La insistencia en la verdadera iglesia, en esta expresión, solo las Escrituras, regresó a la iglesia a la posición de apegarse a las Escrituras como una autoridad final. Debemos dejar en claro que la iglesia es columna, baluarte de la verdad. Esto es de vital importancia porque cuando no abrazo o tengo en claro el principio, cuando entonces comienzo a agregar cosas a la palabra de Dios, otros conceptos, otros valores, otro tipo de teología, otro tipo de enseñanza, otro tipo de revelación personal, estoy desvirtuando lo que ha nacido en el corazón de Dios, lo que ha sido parte del pensamiento, la voluntad de Dios. Los grandes problemas sustanciados alrededor de las Escrituras era que se estaba viviendo una época de total oscurantismo. Eso era lo que estaba sucediendo. En ese entonces se utilizaba la interpretación alegórica de las Escrituras y cuando tocaba a cada lector interpretar la palabra,
lo hacía según su propio criterio. Y nosotros no podemos caer en interpretar como a nosotros nos parezca la escritura. Cuando la Biblia habla, todos los demás deben callar, dice Isaías 18:20. También 2 de Pedro 1:20-21. La palabra de Dios contiene una sola interpretación y esa es la correcta. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que usted no puede tomar un versículo y darle una interpretación conforme a lo que usted cree. La interpretación de la palabra de Dios tiene una sola interpretación. No, pero yo la estoy mirando de acá, de allá. No, tiene una sola interpretación. Pero para ello, para conocer cómo interpretar la escritura, nosotros tenemos que conocer por qué se dijo esa palabra, en qué momento se la dijo y conocer todo el contexto histórico. Entonces vamos a entender, pero a veces tenemos la costumbre de sacar versículos del contexto y tomarlos a nuestro gusto, a nuestro placer e interpretación, criterio de interpretación. Y eso no está bien porque estamos cayendo en el error de la interpretación. Amén. Vamos a continuar. La palabra de Dios cuenta con tres grandes características, a saber, es infalible, es inerrante y es suficiente. Es infalible porque ciertamente es el plan de Dios para llevarnos a la vida eterna. Y este plan no falla. Es inerrante porque no tiene errores. No porque no la comprendamos, la Biblia va a tener errores. No es así. Es suficiente. Es común que aceptemos que la Biblia es inspirada por Dios, pero a menudo aceptamos que ella no alcanza por sí solo. Tenemos un problema y tratamos de buscar una solución, tratamos de decir, es probable que Dios no ha contemplado esta situación, los tiempos han cambiado y lo que estamos haciendo es rebajar el nivel de la palabra de Dios. Nosotros, gente falible, gente con errores, estamos diciendo que Dios es el que tiene el error, que su palabra no nos alcanza, que necesitamos una revelación extra y quizás vamos a un profeta para que nos diga cómo resolver la situación, o quizás vamos a otras personas que consideramos que tienen sabiduría para que nos den un consejo en nuestra situación. Quiero decirle, la solución a nuestros problemas, sean las épocas que sea, están dentro de la palabra de Dios. Esta actitud de no darle a la palabra de Dios la autoridad que tiene es la que nos lleva a prácticas antibíblicas en nuestras predicaciones, en nuestra manera de alabarlo, en nuestra tarea de consejería o en el apartamiento de nuevos obreros. Por eso tenemos que comenzar a considerar solo escritura. Lo que dice la escritura es palabra santa. No la podemos criticar, no la podemos debatir, porque la escritura es clara, lo dice tal cual. Amén. Decimos que el producto cumple cabalmente con el propósito para el cual fue creado, fue asignado. ¿Cuál es el verdadero propósito de la escritura?
La Biblia es la única regla de fe, doctrina, conducta inerrante, infalible, autosuficiente para alcanzar la salvación de Cristo. ¿Pensaste alguna vez si la Biblia podría ayudarte en todos los problemas del diario vivir? ¿Pensaste alguna vez que la Biblia está desactualizada o que necesita una revisión sobre los temas controversiales de la actualidad, como conducta sexual, por ejemplo? ¿Pediste alguna revelación espiritual de manera particular para una situación que te toca enfrentar? ¿Quisiste eliminar algún texto porque no estuviste de acuerdo con el tema o porque era exigente para ti? Déjame decirte que las escrituras son suficientes. Quiero que se te grabe en tu mente: la escritura es suficiente, es autoridad. Cuando crees que tú puedes recurrir a un consejo sabio, cuando crees que puedes recurrir a una persona que puede profetizarse, le estamos robando la autoridad a Dios. Le estamos robando la autoridad que tiene la escritura. La escritura no necesita más revelación. La escritura no necesita más de otros paliativos. Lo que pasa es que el corazón del hombre es rebelde. Lo que pasa es que el corazón del hombre es indisciplinado. No quiere ajustarse. Ahora vamos a ver el segundo punto: solo por gracia. ¿Por qué es esencial creer y enseñar que la salvación es provista solo por gracia? Sola gratia era la expresión latina. La escritura es clara en cuanto a que ninguna persona busca a Dios por iniciativa propia. Amados hermanos, si nosotros vamos a Cristo, si nosotros oímos la palabra de Dios, es porque está la gracia. Amén. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10, versículo 11. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. No hay un solo justo. No, pero yo no hago mal a nadie. Yo no ando en cosas raras. Yo pago mis cuentas. Soy una persona fiel en mi matrimonio. Yo no digo malas palabras, ni robo, ni mato. Podríamos decir eso. Y he escuchado ese mensaje, esas expresiones en la vida de muchas personas. Y creen que por eso son personas justas. Y la Biblia nos dice que no hay ningún justo. Quiero decirle que si la gracia no estuviera, no habría convicción de pecado. Es necesario que nosotros tengamos rodeándonos esa gracia. Por eso es que la gracia actúa en esa conciencia de pecado y nos muestra la condición de nuestro corazón, nos muestra la necesidad que tenemos de Dios. En cambio, Dios es quien busca alcanzar a la humanidad pecadora. Romanos capítulo 9, versículo 23 dice: Cristo murió por nosotros mientras aún éramos impíos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Además, Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Él busca activamente
a los pecadores, llamándolos a la fe en su nombre. Es Dios el que sale a nuestro encuentro. Es equivocado pensar que nosotros vamos al encuentro de Dios porque nosotros tenemos una necesidad. No, Dios es el que nos impulsa. Dios es el que nos muestra nuestra propia necesidad de Cristo. Amén. Cuando una persona acepta a Cristo por gracia a través de la fe, Jesús es quien da la vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16, y nos hace una nueva criatura, así como el apóstol Pablo habla que dice que somos una nueva criatura, que nos hemos convertido en creyentes en Cristo. Fíjese, fíjese que cuando Jesús escoge a sus discípulos, Él va a sus discípulos, los busca para que sean sus discípulos. Y nosotros creemos a veces que nosotros pusimos nuestro granito de arena para llegar a ser salvos y estamos equivocados. Nosotros tenemos un espíritu en pecado sin Dios, pero cuando viene la gracia, viene el arrepentimiento y viene la luz, viene la convicción de pecado, porque el Espíritu Santo actúa en nuestra vida. Amén. En ningún momento podemos hablar que nuestras obras proveen salvación. Esta es la razón por la cual sola gratia, que es una expresión en latín, no solo fue una creencia importante durante la Reforma Protestante, sino que sigue siendo esencial para la fe cristiana y la vida actual. La gracia ha sido descrita como la bondad inmerecida, el favor inmerecido de Dios. Si no fuera por esa gracia, nosotros estaríamos muertos en delitos y pecados. Nosotros cargaríamos la condenación eterna, porque no estaría presente la gracia, porque no estaría presente ese favor inmerecido de parte del Señor. La gracia de Dios a los pecadores es, por tanto, no simplemente el favor inmerecido, sino también el favor mostrado a los indignos. ¿Y por qué es inmerecido? Porque nosotros no merecemos nada. Amén. Nosotros necesitamos ser rescatados. Nosotros necesitamos ser redimidos. Nosotros necesitamos del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y solo de esa manera podemos lograrlo. Amén. ¿Qué es el pecado? ¿Entiende usted lo que es el pecado? ¿Se da cuenta de que todo el mundo es un pecador? El pecado es la falta de conformidad a la ley de Dios. Es una transgresión. ¿Vio cuando de pronto hay un tiro al blanco? Hay un redondo de cartón con muchos círculos y hay un centro a donde uno tiene que pegarle en la flecha. Si uno pega con la flecha en cualquier círculo que no es el centro, ya decimos erró. El pecado es una transgresión. El pecado es errar el blanco. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos ir al cielo, a un lugar inmaculado, a un lugar de paz, de eternidad con Dios,
donde no hay pecado en pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, nosotros hemos pecado. Nuestros padres en el Edén han pecado. Los padres de la humanidad, como quien dice, los representantes de la humanidad pecaron e hicieron que el pecado entrara en la humanidad. Y eso produjo pecado, la inclinación al pecado. Cada persona no puede decir yo no peco. Inclusive siendo cristiano, pecamos. Si no le hacemos a Dios mentiroso. Entonces necesitamos de esa gracia. Un teólogo sostuvo, la gracia por definición es algo que no es requerido, sino más bien es otorgado gratuitamente de todos modos. La gracia es la no requerida, no obligatoria, autodeterminada, automotivada, gratuitamente otorgada misericordia de Dios en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Yo no sé si usted está emocionado o no, pero sinceramente yo estoy re emocionada con esta porción, sabiendo que he sido miserable, sabiendo que Dios proveyó esa gracia para salvarme, ese favor inmerecido, para que yo me arrepintiera de mis pecados, para que cayera de rodillas delante del Padre y dijera, Señor, aquí estoy, perdóname, acepto a Jesucristo en mi corazón. Vamos a ver la realidad de la gracia. Mucha gente hoy habla de la gracia, pero su mensaje no es la salvación. Solo por gracia. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Pablo condena a los términos más enérgicos tales desviaciones del mensaje de solo por gracia. Las expone como un evangelio falso y a los que enseñan como tales cosas como corruptos del evangelio verdadero. Es solo por gracia que somos salvos. Recuerde esto. Esto es fundamental en su teología, en su creencia, en su fe. Solo por gracia. ¿Qué tan importante es la gracia de Dios en nuestra salvación? Hágase esta pregunta para ver si lo tiene bien en claro. ¿Existe esperanza sin gracia? ¿Puede decir que usted puede tener esperanza sin la gracia? ¿Es posible alejarse del evangelio de la libre gracia sin darse cuenta? ¿Cómo podría esto suceder? ¿Qué nos enseña la gracia sobre el carácter de Dios? Esas preguntas hágaselas y usted va a saber cuánto entiende de la gracia. Vamos al tercer punto. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Nos advierte, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjense, el instrumento que utiliza Dios para que nosotros seamos salvos es la gracia. El medio fue la fe. Y esto no es de nosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hay una corriente que se llama el arminianismo. Y el arminianismo
sostiene que nosotros debemos aceptar que nosotros la salvación que hemos obtenido es porque nosotros hemos dado nuestro consentimiento. Y creer en eso sería no creer que en nosotros operó la gracia y que Jesús es el que hizo la obra completa para que nosotros fuéramos salvos. Si Jesús hubiera entregado su vida y no hubiera resucitado, escuche bien esto, si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, porque sería como cualquier otro mártir, cualquier otra persona que se ha guardado y que tuvo una vida eh, eh, sujeta a las escrituras, una buena persona, diríamos nosotros, ¿no? Sin decir una persona justa, porque persona justa es otra cosa. Entonces, nosotros debemos confiar que no es por nuestra obra. Cuando nosotros decimos sí, porque si yo no hubiera aceptado, yo no sería salvo. Quiero decirte que nosotros no aportamos a la salvación. Ya Dios en su gracia nos muestra nuestro pecado y cuando nos muestra nuestro pecado, esa es obra de la gracia a través del Espíritu Santo. Entonces podemos ver a Jesucristo, conmovernos con lo que hizo Jesucristo y ya no es nuestro asentimiento, ya no es nuestra aceptación, sino es la obra en la cruz del Calvario la que recibe todos los méritos. Amén. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Nos advierte, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjense, el instrumento que utiliza Dios para que nosotros seamos salvos es la gracia. El medio fue la fe. Y esto no es de nosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hay una corriente que se llama el arminianismo y el arminianismo sostiene que nosotros debemos aceptar que nosotros la salvación que hemos obtenido es porque nosotros hemos dado nuestro consentimiento. Y creer en eso sería no creer que en nosotros operó la gracia y que Jesús es el que hizo la obra completa para que nosotros fuéramos salvos. Si Jesús hubiera entregado su vida y no hubiera resucitado, escuche bien esto, si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Porque sería como cualquier otro mártir, cualquier otra persona que se ha guardado y que tuvo una vida sujeta a las escrituras, una buena persona, diríamos nosotros, ¿no? Sin decir una persona justa, porque persona justa es otra cosa. Entonces,
nosotros debemos confiar que no es por nuestra obra. Cuando nosotros decimos sí, porque si yo no hubiera aceptado, yo no sería salvo. Quiero decirte que nosotros no aportamos a la salvación. Ya Dios en su gracia nos muestra nuestro pecado y cuando nos muestra nuestro pecado, esa es obra de la gracia a través del Espíritu Santo. Entonces podemos ver a Jesucristo, conmovernos con lo que hizo Jesucristo y ya no es nuestro asentimiento, ya no es nuestra aceptación, sino es la obra en la cruz del Calvario la que recibe todos los méritos. Amén. Vamos a ver la fe falsa. Mucha gente piensa erróneamente sobre el tema de la fe. Por ejemplo, para algunos es poco más que un sentimiento. Si piensan y sienten que algo es cierto, entonces para ello lo es. Esto los lleva a negar el hecho principal del cristianismo, que la muerte en la cruz de Jesús es suficiente. Él pagó el precio total. Sin embargo, a pesar de tales negaciones, esta gente aún afirma ser cristiana. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 25, que es por medio de la fe en su sangre, la sangre de Jesús. La sangre es la que nos justifica. La sangre, por medio del derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Fíjese, si Jesús no hubiera derramado sangre en la cruz del Calvario y hubiera muerto sin derramamiento de sangre, es decir, fuera como una máquina que de pronto con todos los latigazos, con todo el sufrimiento, los clavos, no le salía sangre. Le hago esta pregunta, ¿seríamos salvos? Pues no. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué significa esa frase? Que si Jesús no hubiera derramado sangre, nosotros no seríamos perdonados. Porque Dios estableció que el derramamiento de sangre es el que produce la remisión o el perdón de los pecados. Pero tampoco sería tan así. Nuestra fe se afirma en que Jesús murió y que resucitó. Amén. Nosotros con ese derramamiento de sangre, ¿qué es lo que ha logrado ese derramamiento de sangre? El derramamiento de sangre ha provocado nuestra amistad con Dios, nuestra paz con Dios. ¿Por qué? Porque antes de Cristo, antes de conocerle a Cristo, quiero decirle que nosotros vivíamos una vida pecaminosa, vivíamos una vida sin tener confianza en nada, solamente en nuestros propios deseos. Y en esa situación quiero decirle que nosotros no teníamos idea, deseo de agradar a Dios. Estábamos enemistados con Dios, porque los designios de la carne son enemistad con Dios, dice el apóstol Pablo. Así que, amados hermanos, era importante la sangre.
la sangre. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así por la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, es responsabilidad nuestra tomar lo que Dios ha dicho y ha declarado. Siempre debemos recordar que uno de los sellos distintivos de la verdadera iglesia fue el resurgimiento, de la centralidad de la predicación de la Biblia, guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la aplica a los individuos. Centrada en Cristo, nuestra fe es solamente en Cristo. ¿Quién es? ¿Por quién vino? Y lo que hizo. Al final de cuentas, en donde pasemos la eternidad depende de nuestra fe en Él. Amén. Así que debemos tener fe en Jesucristo. La fe. Esta historia